¿Está vigente lo que es el bautismo del Santo Espíritu? En este tema te vas a sorprender, vas a aprender todo lo concerniente a este tenor y quédate hasta el final porque vas a recibir una bendición extra y serás lleno del poder de Dios. Bienvenidos de vuelta, es un gozo saludarles. Mi nombre es José Rodríguez y estamos a la orden a través de www.chofarsonando.com. Hoy vamos a hablar un tema maravilloso, el bautismo del Santo Espíritu. Muchos maestros de este tiempo dicen que no está vigente, que eso fue para el tiempo de la antigua congregación, cuando los cristianos daban sus primeros pininos. Pero en las Sagradas Escrituras está establecido maravillosamente lo que es la doctrina. Ahora vamos a aprender lo que dice la Biblia con relación a este tema. La bendita palabra del Señor tiene una historia maravillosa. Cuando Juan el Bautizador estaba en pleno auge, vinieron a él a preguntarle si era él el Mesías. Y Juan el Bautizador dio una promesa poderosísima. Él dijo: yo os bautizo en aguas, pero detrás de mí viene uno que os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Hablando de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo podemos ver en los Evangelios, específicamente en Mateo capítulo 3, versículo 11. Viene uno que os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ahora, vamos al protagonista. ¿Qué dice Jesús con relación a este tema? El Señor Jesucristo, ya a punto de la ascensión, estaba preparando a sus discípulos en el último discurso, él acá en la tierra, junto con todos aquellos sus apóstoles. Dicen las Sagradas Escrituras que sus discípulos le preguntaron: Señor, ¿cuándo restaurarás el reino de Israel? Y él les dijo algo importantísimo, lo podemos ver en el libro de Hechos capítulo 1, versículo 8. El Señor les dice: no le pertenece a ustedes saber el tiempo y las sazones, mas recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿A qué se refería nuestro Señor de recibir poder? Porque ese es un término griego, dunamis, y denota fuerza, poder milagroso. ¿A qué se refería nuestro Señor? La palabra del Señor testifica en el libro de Hechos capítulo 2, específicamente en el versículo 1 al 4, que estaban juntos reunidos sus apóstoles, y de repente vino sobre ellos como un viento recio, y descendieron sobre cada uno de ellos lenguas de fuego, y hablaban en otras lenguas, y todo el mundo estaba atónito porque les escuchaban hablar del Señor, de las maravillas de nuestro Dios en sus idiomas autóctonos. Y todo esto era la prédica de hombres que no eran letrados, personas que no habían participado en academias seculares. Es decir, era un milagro poderoso. Esto era el bautismo del Santo Espíritu para aquella primera congregación. Ahora bien, vemos entonces a través de las Sagradas Escrituras que era una promesa hecha por Juan el Bautizador, ratificada por nuestro Maestro, por Jesús nuestro Salvador. Y era una promesa cumplida porque la primera congregación, el día de Pentecostés, era llena, bautizados en el Santo Espíritu de Dios. Es maravilloso entender esto y por ende se constituye en doctrina apostólica. Dicen las Sagradas Escrituras en el libro de Hechos capítulo 8, versículo 15 al 17, que los creyentes creían y se arrepentían y recibían el bautismo de Juan. Y los apóstoles, al enterarse, comisionaron a Pedro y a Juan. Y ellos fueron y entonces colocaron las manos sobre los creyentes y descendió, recibieron al Espíritu Santo de Dios. Maravilloso, de manera orgánica, de manera natural. La iglesia que daba sus pininos en el primer siglo era doctrina recibir al Santo Espíritu de Dios. ¿No te parece maravilloso lo que acontecía en ese entonces? Ahora, en las Sagradas Escrituras hay una panoplia maravillosa de historias
¿Cómo recibía la congregación del inicio el bautismo del Santo Espíritu? Quiero referirme en este momento a esa experiencia maravillosa, transformadora en la vida del apóstol Pedro y que da un vuelco hacia los gentiles de manera tremenda. Recordemos el relato que cuando Cornelio oraba, un hombre temeroso, dicen las Sagradas Escrituras, a su vez Pedro estaba también en oración y el Espíritu Santo se comunica directamente con Cornelio diciéndole que mande a buscar al apóstol Pedro, y Pedro tiene una experiencia maravillosa cuando es sorprendido por la visita de aquellos que venían de parte de Cornelio, el hombre temeroso. Pedro, dirigido por el Santo Espíritu, va a la casa donde se encontraba Cornelio, a la casa de su familia. Dicen las Sagradas Escrituras que Pedro, lleno del Santo Espíritu, empezó a testificar, a testimoniar de Jesús de Nazaret. Y cuando Pedro hablaba, bendito sea el nombre del Señor, dice la bendita palabra de Dios, que descendió sobre Cornelio y su casa el Santo Espíritu y empezaron ellos a hablar lenguas. Libro de Hechos capítulo 10 versículo 44, 45 y 46. Fueron ellos llenos del Santo Espíritu mientras que el apóstol Pedro hablaba. Estos versos son tomados por maestros actuales para decir que no es de manera literal que Cornelio hablaba en otros idiomas, que Cornelio hablaba en otras lenguas, sino que dicen que era el concierto cuando Cornelio había entendido el mensaje de Jesús y entonces se ponía de acuerdo con su familia a hablar lo mismo que el apóstol Pedro y todos los apóstoles enseñaban. Pero eso es una mera especulación que no tiene basamento en las Sagradas Escrituras, porque en el contexto de lo que estamos leyendo, en el capítulo 10 del libro de Hechos, dicen las Sagradas Escrituras, específicamente en el verso 45 y 46, que hablaban las maravillas del Señor en otros idiomas, en otras lenguas específicamente. Y esto sí lo debemos tomar de manera literal. Ahora, es muy importante que escuchemos la autoridad de nuestro hermano Pablo, perito y arquitecto de la fe cristiana. Nuestro hermano Pablo en 1 Corintios capítulo 12 versículo 1 dice: acerca de las cosas espirituales, no quiero que ignoréis estas cosas. A continuación, nuestro hermano Pablo nos habla de lo que es el poder de Dios en el creyente, el dunamis, esa fuerza maravillosa, lo que es el milagro extraordinario que el Espíritu Santo gesta en cada creyente. En el capítulo 13 de 1 Corintios versículo 1, Pablo habla de lenguas humanas y lenguas angélicas. Y acá este texto es usado por maestros modernos para decir que Pablo estaba hablando de una hipérbole, de una exageración. Y eso no tiene nada que ver con el espíritu de las Sagradas Escrituras, porque el contexto lo dice de una manera cabal. Pablo no estaba hablando de una hipérbole, él estaba tomando un símil o una comparación, porque nuestro hermano Pablo nadie lo podía ganar hablando lenguas. Él hablaba más lengua que todos los creyentes y él lo dice de una manera muy humilde, pero con pedagogía. En el capítulo 14 de 1 Corintios versículo 18, bendito sea Dios que hablo más lengua que todos vosotros. Tenemos que tomar este texto de manera textual. Pablo hablaba lenguas humanas y lenguas angelicales. Ese es un tema que próximamente lo vamos a estar tocando con relación a las lenguas angelicales. Ahora, muy importante lo que a continuación viene, porque es una bendición para tu vida, ya que quieres recibir lo que es la doctrina correcta, necesitas el poder extraordinario, la fuerza, el dunami, el milagro de Dios en tu vida. Necesitas y ameritas el Espíritu Santo. Tienes que preparar tu corazón, porque en 1 Corintios capítulo 12, versículo 31, el apóstol Pablo dice lo siguiente: mas yo os muestro un camino mejor. Y ese camino mejor está bien establecido en el capítulo 13 de 1 Corintios, que es el camino del amor. Dice la palabra del Señor, bendito sea el nombre de Cristo, en el versículo 3 del capítulo 13 de 1 Corintios, que de nada sirve si no hay amor. Ese amor se tiene que tangibilizar con un respeto a Jehová.
donde tú entregues tu vida, donde tú entregues tu corazón, donde cada pasito que des sea para la gloria y honra de Dios. Allí habían garantías de recibir al Santo Espíritu y de ser lleno para que Él te bautice con el poder extraordinario y puedas vivir una vida repleta de milagros en Dios. Recuerda, el amor es la base de todas estas cosas. Ahora te puedes enterar de lo que es la verdadera llenura del Santo Espíritu y para ello te voy a dejar este video por acá. Yo les amo en el Señor. Besos y abrazos. Paz y shalom.